El sol se levantaba sobre la aldea, anunciando un nuevo día, y Babi, un curioso explorador, se preparaba para una nueva aventura. Debía salir temprano, ya que el lugar donde iría no era tan cercano al poblado en el que habitaba, y la ruta debía hacerse con calma. Babi sabía que sería un recorrido extremo, lleno de peligros, donde un paso en falso podría llevarlo a perder la vida. Babi había recibido el dato de unos pastores locales, que al buscar un ganado perdido, se toparon con unas estructuras desconocidas y misteriosas para ellos, en lugares que eran considerados sagrados desde tiempos muy antiguos. Esta información cautivó la imaginación de Babi, y como buen explorador con conocimiento amplio de las culturas del territorio, estaba convencido que podía tratarse de algo más que simples ruinas, tal vez algún tesoro o algo más valioso. En la ruta, se encontró con su fiel acompañante Jaffrey, que traía las sogas y algunas cosas para escalar, ya que el lugar donde irían quedaba en uno de los montes más altos de la zona. Los dos aventureros ya se habían adentrado en el monte, abriendo camino a punta de machete, mirando cada paso que daban. Como había estado lloviendo, el terreno había quedado húmedo y cualquier paso en falso podía ser mortal, ya que andaban al lado del abismo, además de estar pendientes a los posibles animales hostiles de los alrededores, como insectos, serpientes venenosas, pumas y demás peligros. Conforme iban subiendo el monte, el camino se iba angostando y el suelo se volvía cada vez más peligroso. Las rocas húmedas y las zonas de tierra blanda que al pisarlas se desplomaban al vacío era un peligro con cada paso que daban. Ambos exploradores continuaron el ascenso del monte, bien pegados a las rocas, evitando el vacío y despejando paso con el machete. Llegando a la cima, ya se podía ver una especie de piedras gigantes, pero extrañas. Y una vez arriba, se tomaron un respiro para apreciar la belleza del lugar donde estaban. Tenían unas increíbles vistas de todo el horizonte, lleno de verde, árboles, flores. Había una atmósfera de humedad. Por eso mismo, entre las colinas de los montes se formaban como pequeños arcoíris. Las grandes nubes blancas y cielo azul clarito complementaban lo maravilloso del paisaje que tenían frente a sus ojos. Babi y Jaffrey se acercaron a una de estas estructuras con forma de bóveda. Eran elementos con forma de tapa cóncava en el piso, pero lo curioso es que estaban hechas de la misma roca, como si ésta lo hubiesen seccionado, tallado y vuelto a armar por piezas. Revisando mejor las bóvedas de roca, se dieron cuenta de la tan peculiar forma de haberla tallado, ya que tenían formas imposibles para haberse hecho con la tecnología y herramientas que se tenían. Eran cortes imposibles, con una precisión milimétrica, y el interior de la roca donde habían sido cortados era lisa. Babi se acercó a una especie de compuerta de piedra que estaba tirada al costado, lo que vendría a ser la tapa, hecha con la misma roca. Después de haber llegado hasta el lugar y haber revisado las bóvedas de la cima, Babi había identificado una por la cual se podía ingresar, ya que la mayoría estaban tapadas por grandes rocas o inundadas. Amarraron fuertemente la soga y se prepararon para el descenso. Conforme iban bajando, la luz se extinguía hasta el oscuro absoluto. Sin embargo, como buenos exploradores, Babi y Jaffrey habían preparado unas antorchas con unos aceites que les iban a durar buen tiempo. La única preocupación era la falta de oxígeno en la profundidad.
El descenso era mediante un ducto en forma cuadrada, muy angosto, apenas cabía Babi, y la luz que entraba por la superficie poco a poco iba desapareciendo. Una vez abajo, ingresan a una cámara de la misma piedra. Era como una cueva, pero con elementos tallados en la roca. Habían encontrado una especie de grabados raros. Eran como cortes en la misma roca, iguales a los de afuera, parecían pulidos y eran perfectos. Babi pensaba que se trataba de algún tipo de escritura ancestral o una especie de código, por los patrones que tenía. Dentro de esta cámara encontraron muchos grabados y pinturas rupestres, que mostraban criaturas extrañas y símbolos que nunca habían visto. Pero lo que más le llamó la atención fue una especie de sarcófago abierto, hecho de la misma roca del suelo, solo que este estaba vacío. Parecía que se habían llevado el contenido de su interior. La tapa del sarcófago yacía roto a un costado. Había muchos relatos sobre cosas extrañas y sobrenaturales en esa región, relatos que habían pasado de generación en generación. Babi y Jafre siguieron adentrándose en la caverna. Debían ir con cuidado, mirando bien dónde pisaban, ya que el lugar estaba repleto de sifones. Una caída por ahí era el fin de cualquiera de ellos. Se aseguraron de marcar la ruta por la que iban, ya que era como una especie de laberinto lleno de recovecos. Era fácil perderse. Y si se les acababa el fuego de las antorchas, iban a quedar atrapados a oscuras, sin nadie que los pueda sacar. Babi identificó el ingreso de un sifón que tenía unas pinturas rupestres, como de hombres reptiles que le recordaban a las historias de los antiguos. Tiró una piedra para ver la profundidad, pero el sonido que emitió al caer fue como el de un cristal rompiéndose, lo que despertó su interés por investigar qué había abajo. Babi sabía que era un riesgo meterse en ese sifón, pero la curiosidad de que las pinturas de los seres reptiles estuvieran en la entrada era un misterio muy grande para dejarlo pasar, por lo que procedió a amarrar las sogas que tenían y prepararse para el descenso. Mientras iban descendiendo, el aire se hacía cada vez más denso y era más complicado respirar, pero el verdadero peligro era que se apaguen las antorchas en plena caída. A Jafre se le estaba complicando el descenso. Había humedad en las paredes y una mala maniobra podía costar que ambos cayesen. Continuaron descendiendo, enganchados de la soga y presionando con las manos y pies en las paredes del ducto, pero entre más bajaban, la llama de las antorchas se encogía. Aceleraron el descenso por la emoción, y cada metro que bajaban, la luz era más intensa. Una vez abajo, pudieron ver realmente lo que emitía esa luz. Era otra caverna, pero de cristales azules y blancos. Las antorchas recuperaron la intensidad de la llama. Había más oxígeno en esa dirección, algo raro por la profundidad en la que se encontraban. Mientras se adentraban en la caverna de cristal, iban recolectando fragmentos de estos para llevárselos, hasta que en un punto del recorrido los exploradores empezaron a escuchar agua y pájaros. Atónitos por lo que escuchaban sus oídos, apresuraron el trote y divisaron una salida de la caverna. Cuando logran llegar a la salida, se paran en la boca de la caverna, solo para contemplar el maravilloso paisaje que se descubría frente a sus ojos. Parecía otro mundo, habían salido en una jungla. Inclusive había una catarata que pasaba al lado del ingreso en el que estaban. Sin palabras se habían quedado. Cuando repentinamente un fuerte mareo golpea a los dos exploradores, casi tumbándolos, y cuando logran reponerse, escuchan un rugido de animal al fondo de la jungla. Bajan la mirada y logran ver una criatura grande, corpulenta, con forma de reptil humanoide que corría hacia su dirección. Tomaron carrera hacia el interior de la caverna, esperando llegar a la soga y subir antes que la criatura los agarre. Pero era muy rápida y ya estaban pensando que ese sería su final. Se adentraron en la cueva y la criatura los persiguió, pero algo parecía afectarla.
como si un sonido o algo invisible la lastimara y dificultaba su avanzar. Bobby y Jackie aprovecharon esa desventaja para dejar atrás a la criatura y llegar a la soga que habían dejado.